El presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, anuncia que se pone fin a las concesiones petroleras que el gobierno de Joe Biden otorgó a Nicolás Maduro en noviembre del 2022. Con esto, la administración Trump le pone fin a la licencia 41 que permitía a la petrolera Chevron, junto a otras empresas transnacionales, operar en Venezuela evadiendo las sanciones. En su momento, el acuerdo entre la administración de Joe Biden y la dictadura de Nicolás Maduro era otorgar licencias petroleras a cambio de condiciones electorales. Una de las razones centrales por la cual el presidente Trump elimina la licencia Chevron es que esas condiciones electorales que prometió la dictadura de Nicolás Maduro nunca se cumplieron. Entre ellas, tener una elección presidencial libre, justa y verificable y permitir a la candidata elegida en las primarias por el pueblo venezolano, María Corina Machado, postularse a esas elecciones. A su vez, el presidente Trump dijo que Nicolás Maduro no está cumpliendo su palabra de recibir a los deportados venezolanos provenientes de Estados Unidos en Venezuela. Luego de la negociación para la liberación de rehenes en Caracas por parte del régimen chavista, luego de la revocación del TPS a los venezolanos y luego del inicio de los vuelos de deportación de venezolanos provenientes de Estados Unidos hacia Venezuela, esta nueva medida del presidente Trump puede marcar el inicio de retomar la política de máxima presión contra la dictadura de Nicolás Maduro. La eliminación de la licencia Chevron, cortándole el flujo de financiamiento a la dictadura, la aplicación de nuevas sanciones y la presión diplomática, financiera e internacional para que se respeten los resultados del 28 de julio y Edmundo González Urrutia asuma como presidente de la República en Venezuela podrían ser las siguientes medidas en esta nueva política exterior del presidente Trump hacia el país. ¿Y tú, qué opinas de esta noticia? Cuéntame en los comentarios. El preso político Nelson Piñero fue condenado a 15 años de cárcel. Nelson Piñero era un reconocido ciberactivista venezolano, miembro del partido Encuentro Ciudadano que desde hace más de un año había sido detenido injustamente por el chavismo. Nelson fue condenado a 15 años de prisión por el juez tercero de juicio del estado Carabobo, Luis Ovalles. El único delito que le imputan a Nelson: difundir denuncias en redes sociales y tuitear contra la dictadura de Nicolás Maduro. El caso de Nelson es una tragedia que explica muy bien hacia dónde nos quiere llevar el chavismo. El chavismo nos quiere llevar hacia un país donde te puedan meter 15 años de cárcel por publicar un tuit. El chavismo nos quiere llevar hacia un país donde te puedan meter 15 años de cárcel por publicar un estado de WhatsApp contra Maduro. El chavismo nos quiere llevar hacia un país donde te puedan meter 15 años de cárcel por publicar un mensaje en un grupo de WhatsApp donde se supone solo hay gente de confianza. Esto tiene un solo nombre: se llama totalitarismo. Al mejor estilo cubano, el chavismo quiere construir en Venezuela una sociedad de sapos, donde la señora de la VC, el encargado del club o simplemente un familiar tuyo que estaba compartiendo un grupo de WhatsApp te sapee, te venda a las autoridades simplemente por querer cambio y democracia. El chavismo quiere construir una sociedad donde todos llevemos una mordaza y los que queramos cambio político no podamos hablar de política en público. El chavismo quiere construir una sociedad donde nadie confíe en nadie y todo el mundo vigila a todo el mundo. Una sociedad donde se rompa por completo el capital social. El chavismo quiere construir una sociedad donde hacer oposición, donde pensar diferente, donde expresarte contra la dictadura es un delito. Lo que le pasó a Nelson te puede pasar a ti, me puede pasar a mí y le puede pasar a cualquiera de nosotros. Debemos alzar la voz contra esta terrible injusticia que se comete contra el activista Nelson Piñero. Debemos alzar la voz contra ese país mordaza que quiere imponernos el chavismo. Un país donde ninguno de nosotros tenga derecho a criticar, a expresarse, a exigir democracia y libertad. Un país donde la única verdad permitida sean las mentiras de Nicolás Maduro y el PSUV. No podemos resignarnos a vivir en un país así. La única manera de recuperar la democracia, la libertad de expresión y a poder expresarnos sin miedo en WhatsApp y en redes sociales contra la dictadura es sacando al chavismo del poder. El presidente Gustavo Petro dijo que las elecciones presidenciales en Venezuela no fueron libres. Pero donde se equivoca el presidente Petro es que dice que las elecciones presidenciales en Venezuela no fueron libres por el bloqueo de los Estados Unidos. Y esto es totalmente falso. Las elecciones presidenciales en Venezuela no fueron libres por la dictadura de Nicolás Maduro, no por el bloqueo de los Estados Unidos o las sanciones. Las elecciones en Venezuela no fueron libres porque el chavismo ilegalizó todos los partidos de la oposición democrática, incluyendo los partidos más grandes de la plataforma unitaria como Voluntad Popular, Primero Justicia, Acción Democrática y el partido de María Corina Machado, 20 Venezuela. Las elecciones en Venezuela no fueron libres porque el chavismo inhabilitó a los principales candidatos de la oposición, incluyendo a María Corina Machado, la ganadora de las primarias. ¿Cómo puede haber unas elecciones libres en Venezuela cuando el gobierno inhabilita y no le permite competir a su principal contendor? Las elecciones en Venezuela no fueron libres porque el chavismo no dejó inscribir a la candidata sustituta de María Corina Machado, la doctora Corina Lloris. Las elecciones en Venezuela no fueron libres porque antes del 28 de julio el chavismo tenía más de 300 presos políticos. Hoy, la cifra asciende a más de 1000 presos políticos. Las elecciones en Venezuela no fueron libres porque el chavismo perseguía las giras de Edmundo González Urrutia y María Corina Machado, cerraba locales de comida solamente por venderles una empanada y hasta cerraba posadas solo por alquilarles una habitación. Las elecciones en Venezuela no fueron libres porque el chavismo controla todos los medios de comunicación del Estado,
persigue periodistas y hasta bloquea páginas web para que no te puedas informar. Las elecciones en Venezuela no fueron libres porque el chavismo chantajea a los venezolanos más necesitados diciéndoles que si no votan por ellos, no habrá bono, no habrá CLAP y no habrá otros supuestos beneficios sociales. Las elecciones en Venezuela no fueron libres porque las Fuerzas Armadas, quien debería ser el garante de la Constitución, se pone del lado del PSUV. Las elecciones en Venezuela no fueron libres porque el chavismo no le permitió a los 4.5 millones de electores venezolanos en la diáspora votar en la elección presidencial. Las elecciones en Venezuela no fueron libres, pero no por el supuesto bloqueo, ya que desde 2022 no hay sanciones en Venezuela. Las elecciones en Venezuela no fueron libres y aún así, más de 8 millones de venezolanos superaron el miedo, el chantaje, la persecución, la ilegalización de partidos, la inhabilitación de candidatos y el ventajismo del Estado y votaron por Edmundo González Urrutia como el nuevo presidente de la República. El pueblo venezolano no necesita que se repitan las elecciones presidenciales. Lo que necesita es que se haga valer el resultado de las elecciones del 28 de julio y Edmundo González Urrutia asuma como presidente de la República y comandante en jefe de las Fuerzas Armadas. Presidente Petro, no es repitiendo falsas narrativas sobre el bloqueo la forma en que el gobierno colombiano puede ayudar a los venezolanos a recuperar nuestra democracia. Es denunciando el fraude de Nicolás Maduro, haciendo responsable a la dictadura venezolana por el enorme fraude que cometió y ayudando a la oposición venezolana a tomar el poder que se ganó por los votos. En Venezuela, el verdadero bloqueo, ese que impide que los venezolanos entremos definitivamente al siglo XXI, no son las sanciones, es la dictadura de Maduro. El presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, anuncia que se pone fin a las concesiones petroleras que el gobierno de Joe Biden otorgó a Nicolás Maduro en noviembre del 2022. Con esto, la administración Trump le pone fin a la licencia 41 que permitía a la petrolera Chevron, junto a otras empresas transnacionales, operar en Venezuela evadiendo las sanciones. En su momento, el acuerdo entre la administración de Joe Biden y la dictadura de Nicolás Maduro era otorgar licencias petroleras a cambio de condiciones electorales. Una de las razones centrales por la cual el presidente Trump elimina la licencia Chevron es que esas condiciones electorales que prometió la dictadura de Nicolás Maduro nunca se cumplieron. Entre ellas, tener una elección presidencial libre, justa y verificable y permitir a la candidata elegida en las primarias por el pueblo venezolano, María Corina Machado, postularse a esas elecciones. A su vez, el presidente Trump dijo que Nicolás Maduro no está cumpliendo su palabra de recibir a los deportados venezolanos provenientes de Estados Unidos en Venezuela. Luego de la negociación para la liberación de rehenes en Caracas por parte del régimen chavista, luego de la revocación del TPS a los venezolanos y luego del inicio de los vuelos de deportación de venezolanos provenientes de Estados Unidos hacia Venezuela, esta nueva medida del presidente Trump puede marcar el inicio de retomar la política de máxima presión contra la dictadura de Nicolás Maduro. La eliminación de la licencia Chevron, cortándole el flujo de financiamiento a la dictadura, la aplicación de nuevas sanciones y la presión diplomática, financiera e internacional para que se respeten los resultados del 28 de julio y Edmundo González Urrutia asuma como presidente de la República en Venezuela podrían ser las siguientes medidas en esta nueva política exterior del presidente Trump hacia el país. ¿Y tú, qué opinas de esta noticia? Cuéntame en los comentarios. El preso político Nelson Piñero fue condenado a 15 años de cárcel. Nelson Piñero era un reconocido ciberactivista venezolano, miembro del Partido Encuentro Ciudadano que desde hace más de un año había sido detenido injustamente por el chavismo. Nelson fue condenado a 15 años de prisión por el juez tercero de juicio del Estado Carabobo, Luis Ovalles. El único delito que le imputan a Nelson, difundir denuncias en redes sociales y tuitear contra la dictadura de Nicolás Maduro. El caso de Nelson es una tragedia que explica muy bien hacia dónde nos quiere llevar el chavismo. El chavismo nos quiere llevar hacia un país donde te puedan meter 15 años de cárcel por publicar un tuit. El chavismo nos quiere llevar hacia un país donde te puedan meter 15 años de cárcel por publicar un estado de WhatsApp contra Maduro. El chavismo nos quiere llevar hacia un país donde te puedan meter 15 años de cárcel por publicar un mensaje en un grupo de WhatsApp donde se supone solo hay gente de confianza. Esto tiene un solo nombre, se llama totalitarismo. Al mejor estilo cubano, el chavismo quiere construir en Venezuela una sociedad de sapos, donde la señora de la VC, el encargado del club o simplemente un familiar tuyo que estaba compartiendo un grupo de WhatsApp te sapee, te venda a las autoridades simplemente por querer cambio y democracia. El chavismo quiere construir una sociedad donde todos llevemos una mordaza y los que queramos cambio político no podamos hablar de política en público. El chavismo quiere construir una sociedad donde nadie confía en nadie y todo el mundo vigila a todo el mundo. Una sociedad donde se rompa por completo el capital social. El chavismo quiere construir una sociedad donde hacer oposición, donde pensar diferente, donde expresarte contra la dictadura es un delito. Lo que le pasó a Nelson te puede pasar a ti, me puede pasar a mí y le puede pasar a cualquiera de nosotros. Debemos alzar la voz contra esta terrible injusticia que se comete contra el activista
Nelson Piñero. Debemos alzar la voz contra ese país mordaza que quiere imponernos el chavismo. Un país donde ninguno de nosotros tenga derecho a criticar, a expresarse, a exigir democracia y libertad. Un país donde la única verdad permitida sean las mentiras de Nicolás Maduro y el PSUV. No podemos resignarnos a vivir en un país así. La única manera de recuperar la democracia, la libertad de expresión y a poder expresarnos sin miedo en WhatsApp y en redes sociales contra la dictadura es sacando al chavismo del poder. Somos el periódico multiplataforma El Relámpago del Sur. Conoce las noticias más resaltantes del sur del lago, Venezuela y el mundo, realizada por profesionales de la comunicación social. Síguenos en Facebook, TikTok e Instagram como @El Relámpago del Sur. Y en YouTube y X como @ChannelLozanoTV. También te puedes unir a nuestros canales de noticias en WhatsApp y Telegram.